que vamos a ver para completar esta parte de la regla de reconocimiento, si ya vimos la tesis hartiana de Herbert Hart, y ahora nos toca ver la antítesis. Y esta antítesis vamos a verla conforme a la crítica que hace Ronald Dworkin a la regla de reconocimiento hartiana, a la regla de reconocimiento de Herbert propuesta por Herbert Hart. Ya habíamos dicho que pues esta crítica se da en el sentido de que Herbert Hart es justpositivista, aun y cuando es justpositivista suave, moderado, sigue siendo justpositivista. Y Ronald Dworkin, y ya ustedes lo vieron ahí les dije que checaran el video de la lista de reproducción que les puse a los de ética. Si ustedes ya vieron ese video, ya se dieron cuenta, y ya les había yo platicado también un poquito, que Ronald Dworkin tiene un modelo teórico y metodológico distinto, opuesto al modelo justpositivista. Ronald Dworkin, ¿sí?, es un no justpositivista. Así se le encaja en esta categoría, ¿no? De no justpositivista. Y Herbert Hart es positivista, justpositivista. ¿En qué consisten las críticas de Ronald Dworkin a la regla de reconocimiento de Herbert Hart? ¿Sí? Para empezar, Hart concibe, y ya lo dijimos la clase pasada, concibe un modelo teórico y un sistema normativo compuesto, concibe al derecho como un sistema normativo compuesto de reglas. Hart, ¿sí? Ya dijimos, había reglas primarias, reglas secundarias, ¿sí? Y en esa concepción teórica, en esa concepción del derecho como sistema de reglas, Hart ideó también, propone de que hay una regla, hay un parámetro, ¿sí?, que permite identificar el pedigrí. Pedigrí es el origen, ¿sí? Por eso identificar el origen de las normas de derecho, de las reglas, de las normas de derecho, para poderlas identificar como norma jurídica, ¿sí? Ok, esa es la regla de reconocimiento expuesta por Hart, que ya platicamos de ella la clase pasada. Pero Ronald Dworkin concibe al derecho, al sistema normativo, como un sistema no únicamente compuesto por reglas, sino que también en la estructura jurídica, en este sistema normativo, hay principios de derecho, ¿sí? Principios que se van a aplicar sobre todo por los operadores jurisdiccionales, los jueces, que son los que formalmente tienen la competencia para resolver los casos controvertidos, los litigios, los casos concretos, son los aplicadores del derecho, y la resolución de estas controversias que hacen los jueces en sus sentencias, en su argumentación, pues van a aludir a principios. Y los principios y las reglas, dice Ronald Dworkin, hay que distinguirlos, no son lo mismo, no funcionan de la misma manera. Sin embargo, ambos tipos, principios y reglas, se encuentran implícitos en las estructuras jurídicas, componen al derecho, ¿sí? Eso es lo que dice Ronald Dworkin, que a diferencia de los justpositivistas, dice, los sistemas normativos no únicamente se componen por reglas, sino también por principios. Y hay diferencias entre reglas y principios, y también hay diferencias en cómo funcionan y cómo se aplican a los casos controvertidos, que son los que resuelven los jueces. Si ustedes se ponen a leer Ronald Dworkin, sobre todo si ustedes se ponen a leer, y ahí en ese video de 7 minutos les hago algunas recomendaciones, está esta, Taking Rights Seriously, o los derechos en serio. Y aquí también
aquí te habla del juez Hércules, o sea, como que creó este personaje para explicar, ¿sí?, las atribuciones y la manera en cómo debiesen resolver los jueces. Creó este personaje, el juez Hércules, ¿sí?, que está dotado de, pues, unas habilidades ahora sí que sobrehumanas, pero Dworkin habla de que así debiesen actuar los jueces con esas habilidades intelectuales pues maravillosas y con esa habilidad para argumentar y resolver casos concretos, pues wow, ¿no? De una manera maravillosa. Y los jueces Hércules, los jueces como Hércules, pues no únicamente aplican reglas, sino que también aplican principios. Y dice Ronald Dworkin, no es que los jueces sean discrecionales, o sea, que interpreten al ahí se va el derecho, no, sino que interpretan con base en principios que se encuentran implícitos en las estructuras de derecho, o sea, que son principios de derecho, principles of law, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo, dice Ronald Dworkin, hay que diferenciar entre principios y reglas. Las reglas son tajantes. Las reglas son tajantes. Las reglas o se cumplen o no se cumplen. Se cumplen o no se cumplen. Y las reglas establecen consecuencias jurídicas fijas. Los principios no. Los principios no establecen, la aplicación de principios no trae consigo consecuencias jurídicas fijas, como las reglas. Entonces, hay diferencias entre reglas y principios. Las reglas se subsumen, ¿sí? Se aplican o no se aplican, se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Y los principios, no. Los principios no son así, ni establecen, ni funcionan así, ni establecen consecuencias jurídicas fijas. Los resultados, pues ahora sí, que van a, son variantes dependiendo cada caso concreto, ¿no? Y entonces dice Ronald Dworkin, una regla de reconocimiento como la que propone Herbert Hart no aplica para un sistema concebido como un sistema que tiene tanto reglas como principios, porque una regla de reconocimiento como la expuesta por Hart, pues únicamente va a servir para identificar reglas, pero no va a servir para identificar principios, ¿sí? No aplica, por eso dice ahí la diapositiva, la regla de reconocimiento de Hart no aplica, según Ronald Dworkin, para un modelo teórico, un sistema normativo concebido en tanto que contempla no solamente reglas, sino también principios, ¿sí? Dice también aquí la diapositiva, para Dworkin, la regla de reconocimiento hartiana y esa concepción de pedigrí, de verificación de origen, eso es el pedigrí, una verificación de origen, en este caso de las reglas, para verificar que las reglas efectivamente sean reglas de derecho, ¿sí?, sean normas de derecho, pues esa regla de reconocimiento únicamente sirve para el pedigrí de las reglas de derecho, para identificar que efectivamente tienen ese estatus, ese grado de juridicidad, que son reglas y normas jurídicas. Pero no va a servir para identificar principios. ¿Por qué? Porque esa regla de reconocimiento, dice Ronald Dworkin, atiende a criterios formales. Las reglas atienden a criterios formales de identificación. Pero los criterios formales no aplican para los principios, porque criterios de forma, no, dice, los criterios que aplican para los principios, para leer principios, para identificar principios, son criterios de contenido. Son criterios de contenido y de contenido moral, ¿sí? Porque los principios son tópicos de la moralidad. Entonces, dice, esta concepción de pedigrí que tienen los positivistas, aún y esa regla de reconocimiento expuesta por Hart, que Hart no es dice Dworkin, aunque Hart no sea un positivista tajante, extremo, ¿sí? Y con un modelo simplista, como por ejemplo el de Austin, que decía que las reglas de derecho pues son comandos,
que hay que obedecerlos, ¿sí? Por miedo por miedo o por la simple obediencia a ellas en virtud de la sanción, de la consecuencia jurídica, ¿sí? Dice, ok, Hart, dice Dworkin, desarrolló una concepción más elaborada, es un positivista suave, moderado, que habla de la regla de reconocimiento y que le incluye ese toque de aceptación social, que además el destinatario de la norma reconoce, lo acepta como estándar jurídico para que haya una regulación de su conducta. Dice, ok, pero aún así, ni siquiera una concepción más compleja de esa regla de reconocimiento no podemos trasladar, dice Ronald Dworkin, esa regla de reconocimiento a un sistema donde también hay principios. O sea, los principios no pueden ser identificados a través de una regla de reconocimiento como esta de corte juspositivista expuesta por Hart, ¿sí? Dice, la regla de reconocimiento hartiana y la concepción de pedigrí de los juspositivistas no son aplicables como test para identificar qué principios pueden ser considerados como principios de derecho, esos principles of law, ¿sí? Las reglas, ¿por qué? Porque son distintos, dice Ronald Dworkin, porque la naturaleza de las reglas es distinta a la naturaleza de los principios, ¿sí? Las reglas son y funcionan de diferente manera a cómo funcionan los principios. Y por lo mismo, pues no les aplican los mismos parámetros de identificación o un criterio formal de identificación, ¿sí? Repito nuevamente lo que dice aquí, lo que ya les comenté, de que las reglas, una de las principales diferencias entre reglas y principios es que las reglas tienen consecuencias, establecen consecuencias jurídicas fijas. Las reglas o se cumplen o no se cumplen. Los principios no. Los principios no fijan consecuencias jurídicas fijas. ¿Y los principios qué son? Son estándares de la moralidad, tópicos de la moralidad, ¿sí? Y la moral de la cual se desprende el derecho en un esquema dworkiniano, y eso lo explico un poquito también en ese video de 7 minutos, dice Ronald Dworkin que la moral tiene esquema de árbol, ¿sí? La ética, hay una ética fundamental de donde se desprenden los tópicos de la moralidad, y una de esas ramas es la que le corresponde a la moral política. Y dice Ronald Dworkin que de esa rama de la moral política se desprende el derecho como constructo, como un producto elaborado por el hombre, por el ser humano, ¿sí? Entonces, los principios, dice Ronald Dworkin, son estándares de la moral política que se encuentran implícitos, que se encuentran dentro, que se encuentran fijos, que forman parte de los sistemas jurídicos, ¿sí? Dice, los principios se encuentran implícitos como estándares de la moralidad política, se encuentran implícitos desde el ordenamiento supremo de un sistema jurídico, como lo es la Constitución, como también de las leyes secundarias, en las normas secundarias que emanan de este ordenamiento supremo, y también en los precedentes. En esas resoluciones, en esos precedentes que van resolviendo los órganos, los jueces, los órganos jurisdiccionales o los jueces, ¿sí? Entonces, todo ahí van implícitos los principios y son y funcionan distinto a cómo funcionan las reglas de derecho, ¿sí? Entonces, el modelo de Ronald Dworkin opta por una manera de identificar los principios. ¿Cuáles son los principios? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué principios vamos a identificar como principios de derecho? ¿Y cuál va a ser la manera en cómo vamos a reconocer esos principios? ¿Sí? Dice Ronald Dworkin, no lo vamos a conocer con la regla de reconocimiento juspositivista. Dice, no, de plano no. La manera en cómo se van incorporando estos principios
sobre todo cuando los jueces resuelven casos concretos, dice es distinto. Ronald Dworkin habla de un constructo argumentativo, o sea, habla mucho de la importancia de la argumentación que van a llevar a cabo, que llevan a cabo en virtud de su función, del desempeño de su función de los jueces. Es muy importante la función de los jueces y es muy importante en tanto que tienen que realizar una buena argumentación. Y ustedes digan, pues sí, tanto que desde que somos estudiantes de Derecho, pues llevamos clases de argumentación, porque como estudiantes de Derecho, en un futuro es muy probable que luego nos desempeñemos como jueces o como parte de ese operador, como parte operativa de ese sistema de justicia. Muchos de ustedes en un futuro van a ser o jueces o magistrados o van a ser, digo ya, que sean ministros, guau, de la Suprema Corte, o van a ser secretarios de estudio y cuenta, van a ser secretarios proyectistas, que son los que arrastran el lápiz, ¿sí? Y son los que hacen los proyectos de resolución. Ahora sí que es la mano, es la parte operativa de los órganos jurisdiccionales, secretario proyectista. Yo fui secretaria proyectista 7 años en un tribunal electoral, ¿sí? Y argumentar es el pan de cada día. Y si somos adeptos a esta corriente de Ronald Dworkin, pues queremos ser jueces Hércules, queremos ser jueces, queremos ser operadores del derecho en una concepción herculiana, como la de Hércules, ¿sí? Que es este personaje que elabora Ronald Dworkin para exponer su concepción del derecho y cómo debe de ser aplicado, ¿sí? Entonces, la argumentación es muy importante. ¿Qué dice Ronald Dworkin? ¿Qué dicen los positivistas? Los positivistas dicen que hay, cuando Hart habla de esa textura abierta, que las normas pues van a tener un grado, un espectro de ambigüedad, de vaguedad, y en virtud de eso, pues hay un ámbito también de discrecionalidad en donde el juez pues interpreta, ¿sí? Y dice Ronald Dworkin, no, dice, es que realmente el juez, y de eso tiene que ver mucho esto de la única respuesta correcta, que ustedes necesitan leer a Dworkin para entender esto, ¿sí? No es que seamos adeptos, dice Ronald Dworkin, a que haya discrecionalidad, no, es que el juez siempre va a argumentar con bases jurídicas, porque aún y cuando hable de principios, dice Ronald Dworkin, esos principios están incorporados en en la estructura jurídica. No es que sea discrecional, no, es que él va a estar fundando y motivando su sentencia, no con base en ideas personales, sino que va a ser con base en la estructura jurídica, porque la estructura jurídica ya trae consigo inmersos no solamente reglas, sino también principios. Entonces, en cómo argumente es el cómo va a dar sustento jurídico a estos principios y es como le va a dar esa institucionalidad jurídica, ese reconocimiento jurídico a los principios que está citando en su resolución, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser ese test de reconocimiento para Ronald Dworkin? Para identificar principios y saber qué principios son principios justificados, que son principios justificados porque forman parte de la estructura del derecho mismo. El modelo dworkiniano opta por un test de identificación que contempla una técnica de verificación que incluye una lectura moral del sistema normativo. Dice Ronald Dworkin, hay que hacer una lectura moral del sistema normativo empezando por el ordenamiento supremo. Una lectura moral para empezar de la Constitución, porque la Constitución misma como ordenamiento supremo contiene cláusulas abstractas, contiene apartados en donde van implícitos principios, estándares de la moralidad, estándares de la moral política. Y así, subsecuentemente, las leyes secundarias y los precedentes, ¿sí? Van también recogiendo estos principios. Entonces,
Hay que hacer también análisis de precedentes, así como también de disposiciones jurídicas que vayan citando, que citen o que ejemplifiquen estos elementos de la moralidad, estos principios como estándares de la moral. Y incluso dice, buscar documentos de debates legislativos que soporten también todo esto de principios, ¿no? De estos tópicos de la moralidad. Entonces, en la óptica de Ronald Dworkin, dice, no puede haber una regla máster, una regla de reconocimiento como la de Hart o cualquier perspectiva positivista que nos sirva para identificar principios. No, los principios funcionan distinto y les aplica otro método de identificación, ¿sí? Entonces, esto en esto más o menos, quiero que se queden con esto al menos. Ya depende de que ustedes vayan leyendo más, pero esto es como las notas mínimas, notas básicas acerca de esta crítica de Ronald Dworkin, que es un exponente no positivista, a críticas a un modelo positivista como es el de Herbert Hart, aun y cuando es un modelo el de Hart, positivista no extremo, es un positivismo suave, ya dijimos por qué, suave o moderado.